Hola, el otro día puse unas fotos en Instagram y en Facebook de un incienso de la fortuna que yo hago, que es este incienso. Aquí lo que pasa es que queda ya muy poquito porque evidentemente lo uso mucho. A las personas que vienen aquí a la consulta pues les suelo regalar un frasquito con el incienso. Y al poner esas fotos en Instagram y en Facebook me empezasteis a preguntar que dónde podíais adquirir el incienso, cómo se podía hacer. Bueno, pues el vídeo de hoy es para explicaros cómo se hace ese incienso y ojo, y las dos maneras de usarlo que tiene para que venga la abundancia, la prosperidad, el dinero, para que el dinero no te falte. Aunque veáis aquí que hay muchos frascos, al fin y al cabo son 7 tipos de hierbas los que hay que usar. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número de la suerte. Así que ese número tiene que estar reflejado en este incienso. Las hierbas que se van a necesitar o los ingredientes que se van a necesitar van a ser trigo. El trigo al fin y al cabo simboliza eso, que no nos falte el alimento, que no nos falte pues bueno, todas las cosas básicas y necesarias que necesitamos para vivir. También corteza de naranja. La corteza de la naranja seca, todas las hierbas tienen que ser secas. La naranja también atrae el dinero. Vamos a necesitar también ruda. La ruda, aparte de que limpia la energía negativa, nos protege, es decir, si tenemos problemas, preocupaciones, tensiones por el dinero, al fin y al cabo esas preocupaciones y esas tensiones también son energías negativas. Bueno, pues la ruda nos va a liberar de esa energía negativa y además nos protege contra la envidia y esas cosillas que suele haber por ahí respecto al dinero. Y además también atrae la prosperidad. También vas a necesitar romero, la planta de la suerte por excelencia. Romero, que se vaya lo malo y que entre lo bueno. También lavanda. Lavanda también es purificadora, también es limpiadora, también es protectora y también atrae la prosperidad y la fortuna. El laurel es la planta que representa al éxito. Y en último lugar, el eneldo. El eneldo también atrae la prosperidad, atrae el bienestar y atrae la suerte. Pues bien, estos son los 7 tipos de hierbas que vamos a necesitar para hacer el incienso. Además, vamos a necesitar polvo de oro. Ojo, esto no es purpurina, esto es polvo de oro. Lo podéis conseguir en tiendas esotéricas. ¿Que no conseguís el polvo de oro? Pues bueno, en su defecto simbólicamente se podría usar purpurina dorada, ¿vale? Pero intenta encontrar polvo de oro esotérico que seguramente le va a dar mucha más fuerza a este incienso. También cordón o listón amarillo. Amarillo es el color que representa al dinero. Bueno, yo lo voy a poner en estos frasquitos de cristal, pero bueno, lo puedes guardar en un frasquito de cristal así, como si lo quieres guardar en una botella o en una garrafa de 5 litros. Y también una llave. Aunque lo guardes en un recipiente como este, también le tienes que poner la llave todo el tiempo que esté guardado, porque la llave va a ser el amuleto que le va a dar esa potencia, esa energía para que abra los caminos, en este caso respecto al dinero, a la fortuna, a la prosperidad. Bueno, pues voy a vaciar un poquito toda esta mesa y te voy a decir cómo se van agregando todos estos ingredientes para que puedas hacer tu incienso de la fortuna. Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Tienes que poner en un mortero un puñadito de cada uno de los ingredientes. ¿Qué cantidad de ingredientes? Pues todo depende de la cantidad de incienso que quieras hacer. Entonces, para la medida que yo voy a sacar para este vídeo, vamos a ponerle 3 hojas de laurel. Como tiene que estar todo muy machacado, muy pulidito, muy en trocitos muy pequeñitos, pues ya directamente cortamos con las manos, vamos partiendo la hoja de laurel, que luego sí nos va a costar mucho más trabajo machacarla. Como digo, el laurel atrae el éxito a todo lo que queremos en nuestra vida, en este caso pues la fortuna, también queremos atraerla, ¿vale? Yo le voy a poner esta cantidad de trigo,
Si quieres, para que todo sea más fácil, pues se va machacando según vas echando los ingredientes, pero tiene que estar todo muy mezclado, ¿eh? Vamos a poner el romero para la suerte, la ruda, el eneldo, y con la corteza de la naranja hacemos exactamente igual. Esta corteza de naranja es de una naranja normal y corriente, la lavas bajo el grifo y luego pelas la naranja. Entonces toda esa corteza de naranja la dejas secar pues a la intemperie, con el sol, con la luna, con el aire, con el viento, con la lluvia, con todo lo que le caiga a la corteza, y cuando ya están bien duras, pues entonces ya la puedes usar para los rituales, y en este caso pues para hacer los inciensos. Bueno, pues ahora te puedes llevar así media hora por lo menos o más. Bueno, pues cuando ya las tienes bien trituraditas, tienes que dejarlo lo más pequeñito posible. Evidentemente es prácticamente imposible dejarlo en polvo, pero sería el objetivo, dejarlo en polvo, ¿vale? Pero sobre todo que estén bien mezcladas todas las hierbas. Cuando ya están bien trituradas, pues le pones el polvo de oro. ¿Qué cantidad? Pues generoso. Prácticamente la misma cantidad que le hemos puesto en hierbas, pues tendría que llevar de polvo de oro. Y ahora igualmente vamos mezclando todo ese polvo de oro con todas estas hierbas. Mientras lo estamos haciendo, la conciencia tiene que estar puesta en el objetivo que queremos con este incienso, que es para que nos traiga esa fortuna, esa prosperidad, esa abundancia. Pues bien mezcladito todo, bien molido, prácticamente que quede casi en polvo. Si queda alguna pieza un poquito más grande tampoco pasa nada. Y un poquito más de polvo de oro. Como te digo, tiene que ser polvo de oro en las tiendas esotéricas. Que no lo encuentras, puede ser purpurina o brillantina de dorada, pero mejor el polvo de oro. Pues una vez que lo tenemos bien machacado y bien mezclado, te voy a decir las maneras de usar este incienso de la fortuna. Una de las maneras de usarlo es meterlo en un frasquito de estos de cristal, con su cordoncito amarillo y la llave para que abra los caminos, como amuleto. Lo puedes poner en tu negocio, en tu casa, y es un amuleto de la fortuna, para que venga la fortuna a ti. Incluso lo puedes llevar en el bolso, lo puedes hacer en estos frasquitos todavía mucho más pequeñitos y llevarlos colgados, como lo quieras usar. Lo puedes usar como amuleto. Otra manera de usarlo es en un recipiente, ya sea de barro, metálico, pones un par de cucharadas, más o menos así, y con una pastillita de estas de carbón litúrgico lo quemas. La manera de quemarlo es hasta que se pone al rojo vivo. Lo pones sobre las hierbas y ves este humo, lo vas moviendo, y ese humo de estar quemándose el incienso de la fortuna tienes que pasarlo por todas las partes de tu casa, desde la habitación más al fondo hacia la entrada de tu casa, con la conciencia puesta en que quieres que este incienso te atraiga esa fortuna, esa riqueza, esa prosperidad, esa buena suerte. Bueno, y otra manera de usar el incienso de la fortuna es en un baño, el baño de la fortuna, ese baño que va a hacer que tú atraigas esa fortuna, esa riqueza, esa abundancia, esa prosperidad a tu casa, a tu vida, a tu persona.
La manera de hacerlo es en un recipiente, en una olla que tú tengas, pones a hervir 1 litro de agua. En el momento que el agua empieza a romper a hervir, apagas. Y una vez que has apagado, inmediatamente le agregas 2 cucharadas bien colmadas de incienso de la fortuna. Lo remueves y lo tapas. Dejas ahí que se repose el incienso, que el agua vaya tomando todos los principios activos de este incienso y sobre todo que se vaya enfriando esa agua. En el momento que tú veas que ya está fría o ya está templadita, lo cuelas. Y esa infusión, porque al fin y al cabo queda ahí como una infusión, cuando te duchas de la manera habitual, con jabón, te enjuagas y luego ese agua que ya has colado previamente, te la tienes que verter por encima, pero por encima desde la cabeza, desde arriba. Te la viertes por encima sintiendo cómo te vas llenando de prosperidad, cómo te vas llenando de abundancia, cómo tu energía se está fortaleciendo hacia esa abundancia que vas a recibir. Lo que ha quedado en el colador, todos los restos del incienso, de todas estas hierbas que han quedado en el colador, no lo vayas a tirar a la basura, lo tiras en una maceta, en un jardín. Ya sabes que cada vez que utilizamos elementos de la naturaleza hay que devolverlos a la naturaleza. Bueno, pues este es el incienso de la fortuna, el amuleto de la fortuna, el baño de la fortuna, y lo que deseo es que os traiga toda la fortuna que necesitáis, que merecéis y que queréis a vuestra vida. Bueno, pues si tienes alguna duda, aquí abajo en los comentarios me preguntas, que ya sabes que yo en la mayor brevedad posible te respondo. Y si te ha gustado este vídeo, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.